Estás escuchando el podcast de Marta Falcón, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio con reflexión, trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Pues lo primerísimo que quiero comentar hoy es que me alegra muchísimo que haya gustado tanto el episodio anterior con Leticia Costas y bueno, a mí me encantó desde luego hacer este episodio con ella y por supuesto me alegra mucho que a quienes estáis al otro lado también os haya gustado porque de verdad creo que Leti aporta muchos insights interesantes sobre cosas típicas que nos bloquean cuando emprendemos, que a veces pensamos que es cosa nuestra y sentimos un poco de soledad porque creemos que está relacionado con nuestra forma de ser y no, pues hay cosas que vienen de mucho más lejos, vienen de una educación típica y tópica que hemos recibido y bueno, creo que es interesante que ahondemos ahí y si os interesa este tema pues volveré a invitar a Leti o a otras personas que tengan que hablar al respecto sobre este tema de la educación y cómo realmente nos afecta cuando ya somos personas adultas, ¿no? Que tiene cola la historia. Y nada, hoy creo que viene un tema un poco controvertido, por lo menos que tiene opiniones variadas, y es que ya vengo contando en estos últimos episodios que a mí el cortoplacismo me mata. O sea, vamos a resumirlo así. Y ojo que soy muy partidaria de la improvisación y de todo lo que tiene que ver con ser una persona resolutiva. Para mí, de hecho, es muy importante ser una persona resolutiva y valoro en otras personas, en otros profesionales que sean resolutivos, ¿no? También es algo que valoro, por supuesto, en mis clientes y en general con las personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera. Pero también creo que no podemos confundir ser una persona resolutiva con ser alguien apagafuegos. O sea, para mí es totalmente diferente, porque esto de apagafuegos es lo que, a mi modo de ver, sí que va relacionado con el cortoplacismo, ¿no? Que es cuando pues aparece un imprevisto y tiras millas, ¿no? Sin ninguna reflexión, sin pararte a pensar, sin pararte a ver, aunque sea por un milisegundo, cuál es la mejor forma de afrontarlo, ¿no? Y en lugar de eso lo que hacemos es pues apagar el fuego como puedes en ese momento de esa cosa en particular y no valorar cómo está afectando ese fuego apagado en la foto global de toda la situación, ¿no? Hablábamos hace 2 episodios justo de la importancia del análisis, que para mí es fundamental, pero ahora nos toca ver como el punto siguiente, digamos, a esto, que es que no solo analizar las cosas, sino, una vez analizadas, tener el criterio suficiente o un criterio propio, sobre todo esto de propio, de que cada persona tenga el suyo, para poder decidir qué es lo mejor para mi caso en concreto, ¿no? Para mi negocio en concreto, para mi casuística en concreto, para mis preferencias, prioridades, valores en concreto. Tener criterio al final es, yo creo, como, digamos, poder discernir entre lo que me encaja y lo que no me encaja. O sea, lo que funciona para mí y lo que funciona para otras personas o lo que no le funciona directamente a nadie. Pero sobre todo, diferenciar qué es lo que a mí sí me encaja, ¿no? Por eso, al final, es una idea que planteo mucho en este podcast, sobre todo en los últimos episodios. También en mi canal de YouTube he hablado varias veces de este tema. Por supuesto, en mis programas de pago para emprendedores y emprendedoras, obviamente el desarrollo del criterio y el que la gente entienda el porqué de las cosas para mí es fundamental, porque creo que eso da poder, información para luego tú no ser dependiente de nadie y poder tomar tus propias decisiones, ¿no? O sea, siempre para mí es primordial crear espacios en el que invitar a aprender a pensar por ti mismo, por ti misma,
aprender a reflexionar para tomar esas decisiones y luego pues ponerte en marcha, pero en base a algo que has decidido porque a ti te parece que es lo que mejor aplica a tu caso, ¿no? Y al final tu caso nadie mejor que tú lo conoce, aunque pueda ser enriquecido por perspectivas externas, lo cual creo que es súper interesante, pero que al final tú tomes una decisión informada y en base a lo que es mejor para ti, ¿no? Y al final yo creo que esta es una habilidad fundamental de ser CEO. O sea, que tú como persona que está al timón de un negocio, de un proyecto, puedas tener esta capacidad de darte cuenta de qué es lo que sí vamos a hacer y en base a qué, sobre todo. Luego te puedes equivocar o no, obviamente, que eso no, este no es el caso del que estamos hablando, ¿no? Pero la decisión que has tomado, por lo menos, la has tomado con criterio, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención esto de yo quiero emprender porque no quiero tener jefe, y luego lo primero que hacemos es contratar a alguien para que te diga paso a paso, con fórmulas exactas a ser posible, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Personalmente nunca he hecho esto, ¿vale? Nunca he contratado a nadie para esta historia, para el paso a paso este. Pero es que nunca he creído en estas movidas, sinceramente. Pero sí que es verdad que conozco gente que sí ha pasado por este proceso. No quiero decir con esto que estos procesos sean malos, ni mucho menos, porque lo desconozco, porque no he estado metida en ninguno de ellos. Pero sí que los testimonios, digamos, que me llegan de estas personas es que al final te dan algo tan enlatado, y esto lo hablamos también en el episodio en el que estuve hablando con Elisabeth Rosselló sobre estrategia, que al final te dan algo tan enlatado y poco flexible, con tan pocas opciones, que es muy complicado que esa receta exacta de esos pasos exactos o fórmula exacta te funcione tal cual cojas la plantilla y lo aplicas a tu rollo, ¿no? Es complicado porque al final, lo dicho, lo que decíamos antes, cada negocio es un mundo, o sea, cada negocio es como cada persona casi, o sea, hay tantos negocios, tantos tipos de negocios como negocios, ¿no? Pues creo que es un poco parecido, ¿no? Entonces me llama la atención eso de yo quiero emprender para no tener jefe y lo primero que hago es buscarme un jefe que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo dicho, no estoy diciendo con esto que no haya que buscar ayuda, ni muchísimo menos. Lo que digo es que en paralelo a esta ayuda que busques, yo siempre recomiendo que sea un esfuerzo por desarrollar este criterio propio y saber decir, o por lo menos cuestionar mínimamente lo que te están diciendo y que lo adaptes a lo tuyo, ¿no? A mí me gusta mucho tener debates e intercambios de puntos de vista que enriquezcan la decisión que está tomando la persona emprendedora para, al final, pues eso, tomar la mejor decisión, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que contratas a alguien, digo, pues, no sé, para reforzar la parte de esta de ventas, y te dice que la única forma de vender, me lo invento, ¿vale? La única forma de vender es poniendo ads, ¿vale? Anuncios en redes sociales, en Facebook, en Instagram principalmente. Por mucho que confíes en esa persona y te lo diga con toda la buena intención y porque de verdad lo cree y porque de verdad quiere ayudarte, ¿vale? No vamos a dudar de que... o sea, hay mucho vendehumos, pero no vamos a dudar de que también hay profesionales que obviamente quieren ayudarte y lo hacen muy bien, ¿vale? Yo creo que una persona emprendedora tiene que tener la capacidad de guía del negocio y de tener el control del volante. Es decir, que si esa persona llega y te dice, no, es que la única manera de vender es con ads, que tú puedas tener previamente o a la vez desarrollado un criterio que por lo menos te haga cuestionar lo que te están contando, ¿no? Y que veas como, vale, esto es una forma de vender, pero ¿qué más formas hay de vender, ¿no? Y que entonces, investigando un poco en las otras formas de vender que hay, pues que tú puedas tener la capacidad de decir, oye, pues sí, efectivamente, al final me decido por poner ads porque efectivamente para mi tipo de negocio en particular y no sé qué, es una muy buena estrategia para captar nuevos clientes, ¿vale? Pero tú has hecho ese análisis, no has bajado como a hacer el trabajo de campo, ¿no? Que se dice de esa pequeña investigación, porque te has cuestionado lo que te está diciendo la otra persona, has investigado un poco, has valorado A, B, C, D y Z, si quieres,
Y luego finalmente has decidido que para tu caso particular, efectivamente, esta es la opción que coges, o no, o al revés, o mira, pues no, tú dices que es la única, pero yo he visto que para mi casuística particular y mi forma de, o sea, mi tipo de cliente y mi forma de hacer las cosas, la manera de vender que me encaja es esta otra, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante. De verdad creo que tener criterio propio es básico para tener esa actitud de CEO y para tener esa confianza de la que siempre estamos hablando. Porque al final es verdad que lo más cómodo sería darles la llave del coche a otro y que te lo lleve, ¿no? Y tú vas detrás y relajado o relajada y punto. Pero no creo que esa sea la forma más inteligente. O sea, yo creo que eso es otra cosa. Eso es otro tipo de negocio que la gente que emprendemos y somos realmente changemakers no estamos haciendo las cosas solo para ganar dinero, ¿vale? Queremos realmente aportar y estar al mando y liderando negocios que de verdad aporten valor y que ayuden de verdad a la gente, ¿no? Esto como introducción de por qué yo creo que tener un criterio propio y desarrollarlo es como un, digamos, mandatory, que se dice en el mundo de la empresa, ¿no? Como algo obligatorio, propio, inherente a ser CEO de tu negocio. Pero ahora quiero ponerte o hablarte de varios puntos, varios ejemplos de cosas que yo creo que todo el mundo hacemos y que si usásemos nuestro criterio, quizás lo enfocaríamos de forma diferente. O sea que te invito a que me escuches punto por punto y pienses si tú caes en esto o no caes, ¿vale? Porque creo que, no voy a decir la gran mayoría, pero mucha gente sí que caemos en estos ejemplos que te voy a contar y simplemente por no utilizar criterio, ¿vale? A ver si tú te sientes identificado o identificada con alguno de ellos. El primero que tengo por aquí. El haber interiorizado un ideal de éxito con unas altas expectativas y asumir que ese ideal de éxito, que aún encima no es en plan una cosa sencillita, o sea, es a tope, o sea, el éxito material, lujos si me apuras, etc. Y asumir que esa posición es factible para cualquiera. Cuando posiblemente no solo esté muy alejado de la realidad y de lo posible, al menos de la actual realidad que muchas personas tienen, ¿no? Y que, es decir, tu realidad es una realidad sencilla, de a pie, de ciudadano pues raso, digamos de esta manera, y de repente, de alguna manera, compras la idea de tener un éxito con unas expectativas full equip, digamos, lujo máximo, riqueza máxima, etcétera. Y desde tu posición asumes que es factible, pero que es factible no igual currándotelo y dentro de igual una década, no. Que es factible pero lo antes posible, ¿no? Asumes básicamente con esta idea que aún encima, si no llegas a este ideal, que en gran parte es irreal, por lo menos desde el punto en el que partes y sobre todo rápido, ¿vale? Porque no digo que no se pueda conseguir, pero conseguirlo y rápido es bastante complicado y solo unos pocos o pocas elegidas van a conseguirlo, ¿vale? Pues si, yo qué sé, pues si eres Georgina y te encuentras a Cristiano Ronaldo en tu tienda, pues igual sí. Pero que si no llegas a ese supuesto ideal rápido, pues crees que el problema está en ti, ¿no? Y al final esta idea, que ahora te la cuento y dices, jo, no, ¿quién se va a creer eso? Esta idea no nos la hemos cuestionado hasta hace 2 días, hasta hace 2 mañanas. Porque era algo, y sigue siendo para mucha gente algo que está ahí. Y por no utilizar tu criterio y realmente analizar de dónde viene esta idea, quién te la está contando, etcétera, bueno, pues al final te la crees y te amargas la existencia y te generas una frustración innecesaria que no va a ningún lado, ¿no? Y ejerces una presión en tu negocio y en lo que se supone que tienes que facturar y con la gente que se supone que tienes que tratar y el tipo de actividades incluso que tienes que hacer que no vienen a cuento,
pero lo estás haciendo simplemente por el hecho de que crees que hay que hacerlo porque supuestamente el éxito es todo ese alto standing y ese reconocimiento en masa que supuestamente tienes que tener, o convertirte en un influencer, o yo qué sé, ¿no? Esto, en verdad, esta idea no hemos tenido, en general hablo, obviamente. No hemos tenido mucho, no lo hemos criticado mucho hasta hace 2 días. Y no hemos utilizado el criterio y yo, de verdad, no solo yo, o sea, la compré. Afortunadamente yo hace bastantes años que me he bajado de esta moto, ¿no? Porque llevo, va a hacer 10 años, ¿vale? On business. Entonces ya como que he visto de todo. Pero sí que reconozco que los 2 primeros años, estamos hablando de 2013, 2014, sí que me compré esta idea un poco, y luego empecé a cuestionarla y luego ya directamente me bajé de la moto, ¿vale? Pero es verdad que sigue dando coletazos y no todo el mundo se la cuestiona, y por lo tanto llevas muchísima presión y frustración a tu negocio innecesariamente. Esa es mi opinión. A ver si te ves ahí identificado o identificada, ¿vale? Luego me lo cuentas. Ya sabes que siempre dejo en las notas del programa, en las notas de este episodio, dejo siempre un link a una publicación de Instagram en la que me mola que también quienes estáis al otro lado hagáis vuestras aportaciones y charlemos e intercambiemos al final impresiones, aprendizajes, ideas, etcétera, ¿vale? Creo que es lo más interesante de todo esto. Siguiente idea, siguiente ejemplo que quizás no hemos utilizado mucho criterio y nos la hemos comprado. La presión por digamos, destacar, ¿no? Y asumir que mostrando, digamos, una actividad permanente, o sea, que estás permanentemente haciendo cosas, eso hace que nos vean diferentes y nos vean, o la gente nos perciba con algún tipo de superpoder misterioso, ¿no? Yo de esta idea me di cuenta cuando, en mi caso personal, a ver, yo he sido una tía siempre, lo he dicho más veces, que siempre he estado en 400 millones de saraos, pero porque es mi naturaleza. O sea, yo, o sea, desde niña, o sea, me interesaban muchas cosas diferentes y siempre estaba metida en 1000 movidas diferentes, ¿no? Entonces, para mí eso es lo normal, pero porque siempre he vivido así, ¿no? Entonces, la gente, esto... O sea, el estar siempre metida en 1000 movidas, no solo desde niña, sino ya también de adulta, la gente me lo reforzaba positivamente, ¿no? Y yo tampoco lo entendía porque decía, hostia, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, sí, hago varias cosas, pero o sea, para mí era tan normal, es tan normal que no lo entendía porque pensaba y pienso que no es para tanto, ¿no? Pero el caso es que nos vemos siempre en esta tesitura de que tenemos que hacer más y tenemos que aumentar la productividad, entendiendo por productividad tóxica, que ya hemos hablado hace 5 episodios, si no me equivoco. Hemos hablado de la productividad tóxica, de esto de hacer más y más y optimizar tu tiempo para que te quepan aún más cosas. Y al final esto lo haces en busca de ser especial, y lo hacemos en base a querer mostrar que nuestro negocio está en la cresta de la ola, ¿no? Que hacemos tantas cosas que si hacemos tantas cosas es porque lo estamos petando muchísimo, ¿no? Y yo esto me he dado cuenta por lo que te decía, ¿no? Que siempre me lo han reforzado positivamente cuando para mí era algo normal y no era nada excepcional, sino, bueno, sí, pues ok, estoy en 1000 cosas a la vez, pero sí que con el tiempo, de tanto que me lo reforzaban positivamente, y sobre todo de adulta, de niña, de adolescente no tanto, luego te metes en la universidad y dejas de hacer tantas cosas, pero de más joven, vamos a decir, desde más joven, lo veía más normal, pero sí que es verdad que ya de más adulta, todo ese refuerzo positivo, al final me llegué a creer que realmente eso era algo, pues eso, positivo y digno de perpetuar, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces dejé de cuestionarme de si estaba haciendo cosas porque sí de verdad quería hacerlas, o sea, varias cosas a la vez, o porque de verdad me lo estaban reforzando positivamente, ¿no? Me costaba un poco diferenciar el porqué de si me meto en esto
es porque yo quiero meterme en esto o porque se reconoce desde el exterior positivamente que me estoy metiendo en esto. Espero estarme explicando. Que al final, la mayoría de las veces me meto en algo porque de verdad me nace y quiero hacerlo, pero la confusión mental sí que reconozco que tuve ahí hace un par de años, como la niebla mental de realmente tener que pararme y plantearme, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por los demás, ¿no? Y creo que es una reflexión muy interesante y no meterse simplemente en esa rueda del hacer por la norma de hacer. Ya me contarás si te sientes ahí identificado o identificada y no estás igual utilizando criterio para diferenciar las dos cosas. Luego, otra cosa, compatible con la anterior, aunque no lo parezca. Tampoco nos hemos cuestionado demasiado esto de que también, o sea, tenemos que, o nos forzamos en ser diferentes, como te decía anteriormente, y hacer cosas diferentes que nos hagan perpetuar esa idea, y a su vez tenemos que encajar en ciertos estándares, ¿no? Que los negocios se hacen de una determinada forma, normalmente bastante cuadriculada. Que hay que seguir una serie de normativas o ecuaciones matemáticas o pasos para crear un negocio, ¿no? Por ejemplo, el otro día un amigo me dijo que estaba decidido a emprender y todo esto y que llevaba un mes trabajando en un plan de empresa, ¿no? Y a mí básicamente, por resumirlo un poco, se me retorció el hígado. Porque hoy por hoy, cuando una persona, sobre todo, si no vas a buscar inversión, si vas a ir a un banco a pedir pasta y todo esto, sí, te piden un plan de empresa y todavía sí, pues funciona así, ¿qué le vamos a hacer? Pero hoy por hoy, un emprendedor o una emprendedora normal, de a pie, que te lo montas por tu cuenta, tu bola, etcétera, ¿qué plan de empresa ni qué plan de empresa? O sea, ¿para qué te sirve eso? No sirve para nada. O sea, creo que ya lo he comentado en otro episodio, pero hay una frase por ahí que dice: todo plan es perfecto hasta el primer contacto con el enemigo, ¿no? O algo así. Y sí, un plan de empresa lo pones en la práctica y a los 4 días te haces un rollito con él y te lo fumas. Es que no sirve para nada eso ahora mismo. Entonces, ¿no? Como que nos han explicado que los negocios, que las empresas hay que montarlas de una determinada manera y perdemos un tiempo valiosísimo en tratar de, pues eso, de encajar también, de hacer ver que estamos en la misma onda, que somos personas como hay, que hacemos las cosas bien, etc. Y bueno, pues al final es como que es una presión, digamos, que nos hace sentir que hay que cumplir con una serie de, no sé, mandamientos o una especie de checklist obligado para tener una empresa de éxito, ¿no? Que esto enlaza con la primera de las ideas. Entonces es como esta cuerda, de esta tensión entre sí, tengo que ser diferente y tengo que estar en la cresta de la ola y a la vez tengo que hacer las cosas como se supone que hay que hacerlas y hacerlas bien y paso a paso, o sea, paso a paso cuadriculado me refiero, etcétera. Entonces, bueno, eso es una cosa que es contradictoria, o sea, una idea con la otra, pero perfectamente compatible. Yo lo veo en mi día a día y creo que también es una idea que deberíamos cuestionarlo porque al final estamos aportando todavía más frustración y más presión innecesaria y tiempo perdido y trabajo perdido a nuestro negocio que nos podemos evitar perfectamente. La siguiente idea que tengo es este movimiento antirrutina, vamos a decir, con el que digamos que recibimos una presión constante para hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, ¿no? Es decir, se ha visto, y creo que se llama el efecto Instagram o el síndrome de Instagram o algo así, tipo, me lo invento, gente que va a escalar, ¿vale? Sin ganas de escalar, pero en plan cuñado, ¿vale? Porque toca actualizar el Instagram y tienes que demostrar pues que has ido a hacer algo súper guachi y que no todo el mundo obviamente cada día hace, ¿no? Y esto traducido a la presión que nos ponemos por no estar utilizando nuestro criterio, es que tratamos de mostrar que también somos productivos y productivas en nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, piensa si alguna vez
de verdad, te has pillado en una de estas, ¿no? De voy a ir a tal fiesta porque mola luego en redes sociales o mola luego contárselo a mi cuñado. O voy a hacer esta actividad que no me llama demasiado, pero estoy viendo que, yo qué sé, que la gente ahora hace snowboard, me lo invento porque no sé lo que hace la gente en la nieve, y yo también voy porque mola, ¿no? Y creo que eso es tóxico. O sea, que se puede convertir... Es un poco lo mismo de antes, ¿no? ¿Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por los demás y porque te debes a tu público de Instagram o alguna patocha de estas, ¿no? Piensa bien si te has pillado en alguna de estas, aunque sea poco alguna vez y tal, porque creo que la reflexión puede ser importante, ¿no? De por qué lo has hecho, etcétera. Y esto es normal al final, o sea, que caigamos en este tipo de cosas, porque al final recibimos influencia del entorno y todo eso y todo lo que consumimos cada día, etcétera. Por eso yo también soy muy fan de limpiar y tener bien cribadas a las personas que seguimos en redes sociales, o sea, que quien sigas en redes sociales te aporte, no te genere malestar o presión innecesaria porque tienes que llegar a X lugares, ¿no? Decía que creo que es normal por esto, ¿no? Porque recibimos mucha influencia, pero creo que no debemos dejarnos influenciar de tal manera hasta el punto de que condicionas tus decisiones y luego por no tener criterio te llevas pues esa presión de hacer otras cosas porque sí, ¿no? Porque te está influenciando, vete tú a saber qué. Creo que eso también es digno de analizar, ¿no? Si ahora todo el mundo se está metiendo a hacer X cosas en TikTok o en Reels o lo que sea, es que igual a ti no te compensa. O quien dice eso dice cualquier otra cosa que saques en tu negocio, ¿no? Yo qué sé, crear un evento de inauguración o un webinar de lanzamiento de no sé qué. Es que porque parezca guay o lo está haciendo todo el mundo o no sé qué, no es razón suficiente, ¿no? Utiliza tu criterio y valora si realmente te encaja al plan que tienes de venta o al plan que tienes de valores también, de lo que le quieres transmitir a la gente, de cómo quieres ayudarle. O sea, es un tema de tener, volvemos a lo mismo, criterio para saber si aplica o no aplica, ¿no? No solo por el hecho de, no, es que no quiero, o sea, yo quiero, como quiero ser diferente, estoy en ese movimiento antirrutina de que no puedo hacer las cosas pues más o menos como siempre las he hecho y tengo que ir cambiando y dando el pelotazo cada 5 días para eso, ¿no? Para ser cool y que yo también estoy en la onda y que yo también estoy haciendo cosas súper interesantes y que me dan mogollón de caché, ¿no? Entonces vamos a cuestionarlo. Y la última idea que tengo sobre otra presión que sufrimos, que también la he hablado en alguna ocasión, es el de la diferencia que hay entre el yo real y el yo virtual, ¿no? O sea, como emprendedores y emprendedoras, nos empeñamos a veces en proyectar una imagen hacia afuera de una manera más o menos perfecta o ideal o alineada con tu marca o whatever le quieras llamar. Y luego estamos el yo real, o sea, ese es el yo virtual. Luego está el yo real, que es como tú realmente eres en tu casa, trabajando, pues imagínate, en pijama todo el día y ya está. No es mi caso, ¿vale? Yo me visto todos los días, o sea, pase lo que pase, o sea, en confinamiento y todo, yo me visto entera y eso es impepinable para mí. Pero hay mucha gente que trabaja todo el día en pijama, por poner un ejemplo, ¿vale? Que es perfectamente lícito trabajar todo el día en pijama si te hace feliz. Pero quiero decir, hay mucha gente que trabaja todo el día en pijama y luego en redes sociales sale súper maqueada, ahí posando no sé cuántos, cuando ese posado o ese peinado o esa ropa no tiene nada que ver con tu día a día normal, ¿no? Entonces ahí estás creando como una especie de disonancia y si sigues alimentando las dos cosas por separado, ahí se crea un hueco grande entre una cosa y la otra, ¿no? Toda esta movida, si te interesa, es algo de lo que habla el filósofo, creo que es coreano, y no voy a saber pronunciar su nombre, pero lo voy a intentar. Es, espérate, que lo tengo por aquí apuntado. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han.
creo que se escribe así, ¿vale? Si lo googleáis, esta cosa que os acabo de decir, no os va a salir probablemente nada. Pero si googleáis La sociedad del cansancio, que es uno de sus libros, es el único suyo que me he leído, ¿vale? Tiene otro que habla también creo que es La sociedad de la transparencia, bueno, tiene varios que habla de estas ideas, ¿no? De cómo nos estamos relacionando con la tecnología, especialmente con las redes sociales. No es un libro ahí súper didáctico y en plan divulgación, es un libro de filosofía, ¿vale? Contemporánea, pero filosofía. Entonces, bueno, si te interesa toda esta disonancia entre el yo virtual, el yo real y todo esto, ese libro es recomendable. Entonces, al final este señor lo que cuenta es que nos vemos obligados a crear una imagen, muchas veces irreal, perfeccionada, pues eso, como a ti te interesa mostrarte, para redes sociales. Pues digo, de ti, pero podemos decir de tu empresa, de lo exitosa que es tu vida, de lo que sea, ¿no? De decir, no, es que mi empresa va estupendamente, no sé qué, y tienes, yo qué sé, te has gastado el dinero de los impuestos de este mes y no tienes para pagarlo, imagínate, ¿no? O estás mostrando una imagen que luego en la realidad no se corresponde cuando no hay necesidad realmente de hacer esto, ¿no? Y entonces empiezas a crear esa distancia, ese gap, ese hueco entre lo que estás mostrando en redes y lo que realmente es. Y eso genera muchísima frustración, repito, innecesaria a mi modo de ver, porque comparas tu realidad con la imagen artificial y con filtros y todo esto, y como no se corresponde, pues ahí entras en un simpatiquísimo conflicto interno muy divertido. Y ya no te digo nada si empiezas aún encima a compararte con la imagen online de otras personas que están haciendo un poco lo mismo, ¿no? O no, o su vida es perfecta. Bueno, no, esto no es verdad. Su vida seguro que no es perfecta. Entonces, bueno, esta es otra cosa que no nos cuestionamos. Nos han dicho que, de alguna manera, las redes sociales tienen que proyectar todo eso que te interesa, o de alguna manera al final siempre lo manipulamos, lo decoramos un poco, etcétera, y no, o sea, si está generando un espacio muy grande entre la realidad y el espacio virtual, pues es un problema para ti, para la imagen de tu negocio, y para ti te resta confianza al final. He de decir que aquí estoy hablando de la imagen del perfeccionismo, pero también es verdad que ahora me hace mucha gracia que está de moda la autenticidad, ¿no? Y la autenticidad es todo lo contrario. No, es que yo trabajo en pijama y salgo en pijama todo el rato en redes, ¿no? Entonces, incluso gente que no trabaja en pijama, por seguir con el ejemplo del pijama, hace como que sí, porque ahora hay que hablar de que trabajo en pijama, y entonces ya lo cuentas que trabajas en pijama como algo heroico y que tú eres al final el héroe de la historia, ¿no? Entonces, hasta para mostrarse una persona auténtica en redes, hasta para eso hay una forma de hacerlo y una fórmula exacta que tienes que seguir para seguir esa corriente de autenticidad. Es de coña. Repito, son cosas que no nos cuestionamos porque no utilizamos criterio. Entonces me encantará que me dejes tu comentario por allí por Instagram. Encuentras el link en las notas de este episodio, porque, vamos, esto tiene para tirar ahí del hilo hasta el infinito. Entonces, todo esto y más son cosas que hacemos en nuestro día a día por condicionamientos externos, ¿no? Pero también es verdad que no es solo, no, es que como me condicionan externamente, pues soy una víctima de ta. No, porque también, lo dicho, tenemos que tener la responsabilidad de admitir que hemos dejado de ser personas críticas y de haber normalizado cosas que hemos convertido en una dictadura para nuestro negocio, para nuestra vida y para nuestra forma de tomar decisiones. Es decir, dejas de cuestionar y tomas decisiones para ti y para tu vida porque te dejas arrastrar por la ola. Entonces, yo en algunas cosas sí que he caído en esta ola. Intento ser siempre súper crítica, sobre todo, bueno, cada vez más, la verdad, desde hace mucho, siempre he sido una persona muy crítica, pero, o sea, muy crítica en el sentido de que cuestiono las cosas, y porque alguien me diga que algo es así, no me lo creo, o sea, porque sí, ¿no? O sea, el porque sí, no, conmigo no va.
Entonces, lo que sucede es que pasan los años y vives dentro de una bola, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en esa bola y es por eso que siempre he cuestionado todo y te invito a que tú también lo hagas, porque esa bola te puede generar mucha infelicidad, básicamente, y se alimenta a base de comprar una serie de ideas sin cuestionarlas y bueno, pues porque no eran para nosotras, para nosotros. Y ahí, cuando ya estás metido en la bola y ha pasado el tiempo y has tomado una serie de decisiones en base a cosas que no sabes ni de dónde han salido porque no son tuyas, es donde llega el famoso, o sea, después de unos años, llega la famosa pregunta esta de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O ¿qué estoy haciendo con mi negocio? O sea, ¿cuándo yo he montado una empresa de esta forma y de esta magnitud o en base a estas cosas si yo no empecé por ahí, ¿no? O sea, volviendo un poco a lo de antes, si yo esto lo hacía para sentirme libre, ¿no? Y tengo de todo menos libertad, ¿no? Esto pasa mogollón. No sé, ¿por qué contrataba a 25 personas para funcionar cuando no hacía falta tanta gente? Y ahora lo que me dedico a hacer es management de gente, o sea, gestionar personas. Y esto no era mi inquietud y ahora es lo único que hago, ¿no? Y en vez de haber puesto una persona que gestione las personas a su vez, o sea, el trabajo de las personas, soy yo quien lo estoy haciendo y he hecho a estas personas dependientes de mí cuando ese no era el objetivo porque yo quería libertad. O sea, te pueden empezar a llegar mogollón de dudas de repente, pero que no son de repente, es que llevas años igual gestándolas por decisiones que has ido tomando por lo que se debe hacer, porque yo quiero ser diferente, porque yo quiero crecer a una velocidad muy rápida, no sé, ¿por qué estoy vendiendo estos servicios si yo no creo en ellos? Si yo lo que quería hacer era tirar por esta otra línea, o yo qué sé, o de verdad tengo que duplicar cada año mi facturación, así por norma, porque es lo que se dicen en los anuncios de YouTube, estos que me salen, que cada año sí o sí hay que duplicar. O sea, son cosas que si no te las cuestionas y sigues avanzando en base a esos parámetros, te puedes hacer la vida bastante jodida. Y eso, te vas arrastrando por una serie de olas que no eran para ti de entrada y que si te lo hubieses preguntado bien, lo hubieses sabido realmente, ¿no? Es la consecuencia de no tomar decisiones con criterio, de no tener cierta apertura, pues al final para ver qué otros enfoques hay, ¿no? Yo personalmente sí creo que hay una crisis de criterio y creo que mucha gente se aprovecha de esto para vender mierdas engañosas, especialmente cuando alguien viene de nuevas al mundo emprendeduril y es una persona que igual está desorientada y por lo tanto está en una posición vulnerable, ¿no? Y entonces mucha gente y sobre todo mucho vendehumos se aprovecha de esto. Pero también creo que es responsabilidad de cada persona desarrollar un cuestionamiento y ese criterio, ¿vale? Dicho todo esto, el meollo de la cuestión también es cómo desarrollar tu criterio, ¿no? Porque estoy hablando todo el rato de que no, es que no tenemos criterio, no sé cuántos, pero vamos a ver como 3-4 cosas para ver que sí podemos hacer algo al respecto. Y bueno, por lo menos son cosas que a mí siempre me han ayudado y que siempre recomiendo hacer en mis programas a las personas que emprenden. El primero de los consejos que doy es un poco, engloba un poco a los dos siguientes que voy a decir, pero bueno, ya lo vengo diciendo todo el rato también a lo largo de este episodio, o sea que tampoco es nuevo. Es el de cuestionar las cosas y hacerlo de forma sana, ¿vale? No es cuestionar por la norma de cuestionar, porque sí, porque le llevo la contraria a todo el mundo, sino que con cuestionar me refiero a, vale, gracias, me has dado tu enfoque, lo entiendo, me parece interesante, pero déjame que vea otros enfoques para ver realmente cuál es el más adecuado para mí o bueno, ver qué otras opciones hay, etcétera, ¿no? No es descalificando un enfoque, creo que eso no es necesario ni siquiera útil porque al final te puedes cerrar a cosas interesantes, pero sí que creo que es, vale, pongo esto como la nevera, ¿vale? Esto que me estás contando, o esto que he averiguado, ¿vale? No te lo tiene por qué contar nadie, pero déjame ver qué otras opciones hay para abordar este problema, o para abordar lo que decíamos antes, una nueva estrategia de ventas, o para abordar si me vale la pena o no
invertir en esta nueva tecnología de software, de CRM para mi empresa, ¿no? O qué herramienta es la más adecuada para tal. Déjame ver opciones, no eternamente, ¿vale? O sea, tampoco entremos en la parálisis por análisis, que esto también lo hablamos hace 2 episodios, si no me equivoco, pero sí en plan de, oye, párate un momentito por lo menos a cuestionar las cosas y a ver qué opciones hay y por lo tanto, de todas esas opciones, cuál es la mejor o la que mejor aplica al momento actual o actual / futuro de tu empresa, ¿no? ¿Te puedes equivocar? Obviamente, como todo en la vida, pero por lo menos esa reflexión es bastante posible que el riesgo a equivocarse se disminuya, ¿vale? Eso es como lo básico, lo vengo diciendo todo el rato, pero era como por cerrarlo, ¿vale? Otra cosa es que, y a mí me ayuda muchísimo, para ayudarte a desarrollar el criterio, a mí me ayuda leer cosas de gente que a su vez me ayuden a cuestionar cosas, ¿no? Por cosas de, o sea, por gente, me refiero a gente de filosofía. Te acabo de mencionar este filósofo coreano, pero bueno, filosofía, sociología, pensadores, cualquier ciencia, psicología, bueno, cualquier ciencia de este tipo, a mí personalmente me ayuda mucho a ver mogollón de puntos de vista diferentes, ¿no? Que puedes decir, bueno, coño, ¿y cómo me puede ayudar a leer de filosofía para llevar mis proyectos de una mejor manera? Pues precisamente el tema de leer sobre peña muy lista, que piensa y le da vueltas al tarro y llega a conclusiones, etcétera, te ayuda a abrir tus capacidades cerebrales y a dejar de normalizar ciertas cosas que sí, las has normalizado, pero de repente coges esta costumbre de abrir tu mente, ¿no? Es como, por poner un ejemplo que no tiene que ver, pero que puede hacer una buena metáfora, es como lo que te dicen de la meditación, ¿no? Cuando tú haces meditación, se supone que digo se supone porque yo trato de hacer meditación, pero no he logrado el estado de nirvana todavía, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, haciendo meditación se supone que son ejercicios que haces en un entorno concreto de, pues te puedes poner música, velitas y todo el rollo, pero estás en un, digamos, momento aislado, tratando de poner mucho foco en la respiración, etcétera, y esa costumbre tu cerebro, digamos, la extrapola y te la ofrece y te la saca en momentos igual, imagínate, de tensión, que de repente gestionas de una mejor manera porque estás acostumbrado o acostumbrada a meditar, ¿no? O, por ejemplo, los ejercicios que hay de correcciones posturales, ¿no? Pues de espalda, hombros y cosas así. Los ejercicios que haces para eso de forma aislada, pues en pilates o en un gimnasio, lo que sea, los haces de forma aislada, ¿no? Pero cuando de repente estás, yo qué sé, comiendo o en el ordenador totalmente, con una postura totalmente encorvada encima, pues de repente tu cerebro hace clic y dice que no, que tienes que estar derecha, ¿no? Y de repente te pones derecha sin que hayas pensado que ni siquiera que estabas torcida, ¿no? Porque vas cogiendo como el hábito más subconsciente de todo esto, ¿no? Pues lo de leer de filosofía, de sociología, de psicología, incluso de ciencia, de neurociencia también. O sea, son cosas de gente muy lista que piensa mucho que te ayuda a desarrollar el criterio. Ya son encima, lees sobre la disciplina X que sea, pues yo qué sé, siguiendo con el ejemplo de ventas, si te pones a leer sobre peña muy lista que utiliza distintas herramientas de venta, pero lees muchas diferentes opciones, pues también te ayuda a desarrollar ese criterio, ¿vale? Entonces ese para mí es mi tip número 2, para mí un básico, sí o sí. O sea, es raro el mes que no lea algo de filosofía, sociología o algo de esto, porque me ayuda mucho a abrir mi mente y abrirme a otras ideas que me ayudan en mi vida personal, pero es que también me ayudan en mi negocio, ¿vale? Otra cosa que es muy parecida a la anterior es conversaciones con gente que aporte, que reflexione contigo y a ser posible que tenga puntos diferentes o incluso opuestos a ideas que tú puedas poner encima de la mesa, ¿no? Es un poco parecido a lo de los libros. Los libros los puedes leer incluso de gente que ni siquiera ya está entre nosotros,
pero te abre a un mundo de posibilidades, pues una conversación con otras personas pues también te puede abrir mucho las miras, ¿no? Y abrirte las miras, o sea, ofrecerte opciones al final es lo que hace o ayuda por lo menos a que vayas desarrollando tu criterio. Y otra cosa de la que también hablé en un episodio anterior y que volvió a nombrar Leti también en el último, en el que hablábamos de los bloqueos que nos produce la educación que hemos recibido a emprender, es el tema de experimentar, o sea, probar varias cosas. La experimentación en general por un tiempo acotado, importante, o sea, que tú empieces un experimento pero que digas, el día tal acaba el experimento y miro a ver qué tal ha salido, está muy bien para desarrollar criterio, porque tomas decisiones sobre cosas prácticas que has puesto a prueba en el campo de batalla, ¿no? Y en el campo de batalla has visto cómo ha funcionado de verdad en la práctica, y en base a cómo ha salido, bien, mal, mejorable, esto aquí bien, pero esto allá mal, pero no sé qué, pues ahí esa información directamente te da criterio, ¿no? Y quizás en un futuro pases por una situación similar y eches mano de la memoria o el recuerdo que tuviste de aquella prueba que hiciste aquel día y digas, esto se parece a aquello que hicimos, ¿no? Y entonces eso ayuda todavía más a que desarrolles el criterio para saber lo que sí encaja en tu negocio o en tu tipo de negocio o en la situación que estés viviendo actualmente. Y esos experimentos te dan no solo criterio, sino experiencia y expertise a la hora de tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, que te aconsejen algo está muy bien, pero haz la prueba primero. O sea, ¿quieres seguir una corriente y te han dicho que, yo qué sé, lo que decíamos antes, que los ads es la única forma de vender bien? Vale, pues haz un experimento pequeñito, prueba de forma controlada y concreta y con una fecha límite y tal, y luego pues toma decisiones, pero ya decisiones informadas y con criterio. Y esto es todo lo que os quería contar sobre el criterio y cómo desarrollarlos. A mí me encantaría saber qué opinas tú y que continúe el intercambio de experiencias, de opiniones, de ideas, porque eso, me encantará conocer qué piensas sobre todo esto. Así que lo dicho, para esta función, como no podemos tampoco charlar demasiado en estas plataformas de podcast, lo que voy a hacer es dejarte en las notas del episodio un link a una publicación, a un post que voy a dejar en Instagram, y allí pues eso, charlaremos y te invito a que dejes allí pues eso, tu comentario y bueno, sobre todo esto que he estado contando del criterio, y también, ¿por qué no?, sobre esas ideas particulares que he ido compartiendo contigo, de cosas que hacemos por norma porque no nos cuestionamos si están bien o están mal, ¿no? Me encantaría saber esto. Si crees también tú que hay una crisis de falta de criterio, como creo yo, o si te has visto alguna vez en una situación que igual, yo qué sé, te ha condicionado de alguna manera y al final no te has dado cuenta y la has seguido y no te has dado cuenta de que estabas metido en eso hasta bastante tiempo después. También puedes dejar por allí tu comentario. Y también me encantaría saber qué claves utilizas para desarrollar tu criterio y cómo haces para intentar tomar mejores decisiones. También sería súper chulo que lo pudieses compartir por allí. Así que nada, espero tu comentario y tu aportación en esa publicación, que como digo te dejo en las notas del programa. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!